Jóvenes, muy buenos días. En este video les voy a explicar en términos generales en qué consiste el proceso de facturación. Vemos que tenemos inicialmente unas generalidades. ¿De qué se trata esto? Es toda la normatividad que antecede, que precede al proceso de facturación y que tiene que ver con nosotros. Entonces recordemos la ley 100 del 93 porque es por medio de la cual se crea el sistema de seguridad social integral, ¿no es cierto? El 4747, esa la vimos en admisiones, que consiste en las modalidades de contratación, que si es por evento, caso, capitación. Eso también tiene influencia en el proceso de facturación. Entonces así hay otras como la 715, que es la estatutaria, la 1122. ¿Para qué me sirve, por ejemplo, la 1122? Recuerden que por allá había una partecita donde me decía que el nivel 1 del régimen subsidiado no pagaba. Para eso debo tener en cuenta entonces esa norma. Eso me afecta el proceso de facturación, ¿no es cierto? Si tenemos un usuario que es nivel 1 del régimen subsidiado, obviamente no le vamos a cobrar. También vimos los anexos técnicos, vimos el CIE, que es la clasificación internacional de enfermedades. Recordemos que todas las enfermedades tienen un código. Y también manejamos los CUPS, que son los códigos únicos de procedimientos en salud. Ese es el código que se maneja a nivel nacional. Sin embargo, cuando entremos a manejar los manuales tarifarios, nos vamos a dar cuenta que cada manual tiene su propia codificación. El MAPI, pues este era un plan materno-infantil de atención, pero antes del plan de beneficios. Bueno, ya miramos el proceso de facturación como tal. ¿Cuáles son las actividades que se realizan? El registro de qué, de las actividades que se le llevan a cabo al paciente. Entonces, por ejemplo, el paciente llegó, le hicieron una consulta, esa consulta se tiene que registrar. Valorización, dependiendo pues del contrato que haya, vamos a decir, bueno, esa consulta para este caso vale tanto. La liquidación, que sería ya sumar la cantidad de servicios que tuvo para saber en total cuánto sería. Esos serían en términos generales los procedimientos, las actividades y consumos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de facturar. El último proceso aquí sería el de cobro, o sea, ya elaborar la factura y cobrarle al paciente. Los objetivos generales que tenemos, entonces, facturar las actividades, enviar la información, informar los ingresos. Facturar actividades, todos los procedimientos que se le realizan al paciente. Enviar información. Nosotros desde el departamento de facturación tenemos responsabilidad de enviar información, por ejemplo, a cobranzas. ¿No es cierto? Nosotros elaboramos la factura, pero en últimas ellos son los que tienen que realizar el proceso de cobro. Informar los ingresos con los cuales se financiará el hospital. Nosotros tenemos que estar relacionados con lo que tiene que ver con el presupuesto de la institución, los costos, las ventas, las compras, o sea que nosotros suministramos toda esa información a esos diferentes departamentos. Estas herramientas son muy importantes, todo facturador las tiene que conocer para poder elaborar una factura correctamente. Los contratos, entonces recordemos que por contratación en salud pueden ser por 3 modalidades, evento, caso, capitación. Necesitamos saber ese usuario que está con nosotros, qué tipo de contrato tiene, esa EPS que él tiene, qué contrato tiene con nosotros. Historia clínica. La historia clínica es la que nos va a suministrar a nosotros la información de qué fue lo que le realizaron al paciente. Nosotros para facturar tenemos que tener la historia clínica al lado. Normatividad del sector salud, importantísimo, porque ahí es donde nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, qué población está exenta, a qué población yo no le voy a cobrar. Y los manuales tarifarios que los vamos a empezar a ver la próxima semana, que serían los del SOAT y el IS. Entonces acá hablamos de ese contrato, de las normas que se van a aplicar. Esos son los tipos de contrato que les había dicho. Nosotros necesitamos saber qué contrato tiene nuestra institución con la EPS del usuario para saber cómo facturar. Procesos. Bueno, hasta acá voy a dejar este primer video para que veamos estas diapositivas y la explicación paso a paso.